Hola y bienvenidos a mi rincón aeronáutico. Ahora mismo está un poco desordenado, pero en unos segundos vamos a ver lo que va a suceder aquí durante los próximos meses. Estáis invitados a seguirme. Hola, mi nombre es Manolo y aquí comienzo una serie de vídeos en los que voy a mostrar, si habéis visto la cabecera de vídeo, seguramente la habréis deducido, voy a mostrar la construcción de un ultraligero aquí, en mi rincón aeronáutico. Una de mis aficiones es la simulación de vuelo y a raíz de eso pues me he sacado el título de piloto de ultraligero. Así que aquí va a ocurrir todo, espero que me sigáis durante los próximos meses y que os guste este canal que voy a estrenar hoy. El rincón aeronáutico consta de unas estanterías. Aquí al fondo vamos a colocar un tablero sobre dos caballetes para poder trabajar. Y aquí en este rincón vamos a colocar la caja en la que viene embalado el ultraligero. Es una caja grande de 4×1×1 y la vamos a aprovechar cuando esté vacía para trabajar sobre ella. Pondremos una superficie lisa, nivelada, y ahí construiremos las alas, el fuselaje, etc. Le pondremos también ruedas para trasladarla cómodamente de un sitio a otro. Y bueno, la caja está en camino, o sea que dentro de poco estará aquí y estaremos ordenando todas las piezas en las estanterías. Los ultraligeros que he estado mirando han sido siempre de ala alta, porque el curso de ultraligero lo he realizado en una Tecnam P92 y me ha gustado mucho la experiencia de mirar para abajo y no ver el ala directamente, así que me he centrado en ultraligeros de ala alta. Por ejemplo, este Rans, lo que le pasa es que el recubrimiento de las alas es con una especie de material, le llaman fabric en inglés, la traducción no sé muy bien cómo es, pero un material flexible. Es como una tela plástica resistente a rayos ultravioleta y todo eso. Este es de la marca del fabricante Zenith, el 750 Cruiser, que es muy popular en Estados Unidos. De hecho, varias páginas de constructores que describen cómo lo fabrican son de este modelo de avión. Otra opción es del mismo fabricante, el STOL 750, muy parecido, pero con una velocidad de crucero menor y mayor capacidad de volar a bajas velocidades. Y el ICP Savannah, del fabricante italiano ICP, que es el que he elegido, ¿vale? Por varias razones. Finalmente fue entre el 750 Cruiser y el Savannah S. Estuve contactando con los distribuidores aquí en España y el inconveniente del Zenith, el 750 Cruiser, para nosotros es todos los gastos de importación. Al final la diferencia de precio no es muy grande, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. Pero sobre todo, si yo fabricando, yo qué sé, el ala por ejemplo, estropeo una pieza y tengo que pedir un repuesto, el repuesto tiene que venir de Estados Unidos. Con lo que habría que volver a pagar aduanas, a pagar un transporte que es muy caro. Así que yo he optado por el italiano ICP. De hecho, según he leído en internet, Zenith demandó a ICP por plagio en el diseño del Savannah. Y yo no sé si se habrá solucionado el tema en los tribunales, pero bueno, son muy parecidos. En este caso, todo el material vendría de Italia, con lo que no hay que pagar aranceles ni aduanas. Los plazos de entrega de algún repuesto, alguna pieza que yo estropee durante el montaje, pues serían razonables. Y las características de este avión, pues las vamos a ver así rápidamente. Es un avión monoplano de ala alta, de 2 asientos. Las alas están soportadas por tirantes. El fuselaje y toda su estructura es completamente de metal, con paneles resistivos a las cargas. El perfil del ala, que de eso yo no tengo ni idea. Tiene un trim eléctrico, es posible instalar un paracaídas. De hecho, yo lo voy a instalar porque en el pedido ya he
he encargado las piezas para poder instalarlo. Lleva tanques en las alas, inicialmente 2, se pueden poner 3. Bueno, yo lo he pedido con 2, yo no pretendo hacer viajes súper largos. Así que con 72 litros de gasolina en total creo que es muy suficiente. Y aquí características de la cabina, tren de aterrizaje que es tren triciclo con la rueda delantera direccional a través de los pedales. Ellos son capaces de suministrar motores Rotax de 80 y 100 caballos. Yo todavía no tengo decidido qué motor le voy a poner. Instrumentación estándar, esto es lo que ellos incluyen si se pide el kit correspondiente. Tampoco tengo decidido qué voy a poner. El plano 3 vistas sería este, en el que se pueden ver las dimensiones. Tenemos que mide casi 9 metros de envergadura y 6,60 de longitud. Y las especificaciones. Aquí, aunque pone un peso máximo de proyecto de 560, el nuevo diseño, el que he adquirido yo, es de 600 kilos y se corresponderá con la nueva normativa que entrará en vigor próximamente aquí en España. Y las capacidades, pues tiene una velocidad máxima de 198 km por hora, un crucero de 180, velocidad que nunca se debe exceder 220, etc. Aquí veis más o menos las características. ¿Qué posibilidades de compra nos da ICP? Pues si nos vamos aquí a los kits disponibles, tenemos el kit 1, que contiene todos los materiales necesarios para construir el fuselaje, las alas con los flaperones, estabilizadores verticales y horizontales, el timón de dirección, el trim tab sin el servomotor, los soportes de las alas, el tren de aterrizaje, las ruedas con sus frenos hidráulicos, los neumáticos, todos los tubos interiores, el mando de control, el mando de los flaps, que yo no lo he elegido, yo he elegido flaps eléctricos, el sistema de control y todos los cables para el timón de dirección y el de profundidad, y todos los accesorios para montaje. Los cables están todos cortados a la longitud necesaria y sellados en los extremos. Todas las partes se producen con material, con máquinas de control numérico y láser. Todas las pieles de aluminio, los recubrimientos están cortados a medida, plegados o moldeados donde son necesarios, en fin, todo preparado. Tendremos que hacer un deburring, que es quitar la rebaba de los agujeros y de los filos. Y todo, incluso la pistola neumática para remache está incluida en el kit. Todas las tuercas y tornillos de especificación aeronáutica con sus arandelas, los tanques de combustible, un tanque de reserva de 6 litros que tiene un indicador de reserva en cuanto empieza a vaciarse, tiene el gascolator incluido en el tanque, también incluyen los tapones de combustible, los cinturones de seguridad, un doble mando para la potencia, los finales de las alas en plástico, los alerones y todo esto. Lo que no incluye el kit 1 es la estructura donde se monta el motor, el carenado del motor, el motor en sí, el sistema de escape, la hélice, el cono de la hélice, los radiadores de aceite y agua, todas las tuberías que van por el motor, la tapicería de los asientos, los instrumentos, el sistema eléctrico, la pintura y todo el recubrimiento interior de la cabina. Pues este kit 1 es el que he pedido yo. Como no quiero que los vídeos duren mucho para que no se hagan pesados, vamos a poner aquí el punto final al primero. Y como todos los youtubers piden, aquí debajo está el botón de suscribirse,
la campanita para que activéis las notificaciones y la aplicación os avise cada vez que yo subo un vídeo, y el me gusta. Si os ha gustado el vídeo, pulsad a me gusta, porque yo no entiendo los algoritmos de YouTube, pero por lo visto es muy positivo para que el vídeo se distribuya y aparezca más en las búsquedas. Así que muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo episodio.